Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre, en la revista de Opinión Democracia. En primer lugar, la bienvenida al doctor Ramiro Aguilar Pozo, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Ibarra, y al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Bienvenidos. Quisiera empezar con esta noticia que ojalá causa efecto total, el anuncio del fin del paro, como señalara el presidente de la CONAIE, y que vuelva todo a la relativa normalidad, que vuelva a respetarse la Constitución, artículo 66, que habla del libre tránsito en el país de todos los ecuatorianos, no el bloqueo de unos pocos y de manera violenta como se advirtiera durante casi todo este mes. Sabemos que hay pequeños focos en la conexión entre Pichincha e Imbabura, pero queremos saber cómo se puede ayudar a nuestra querida provincia de Imbabura para reactivarla en zonas tan importantes como la turística, el comercio, la industria, entre otros. Quiero empezar con el doctor Ramiro Aguilar Pozo, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Ibarra. ¿Cómo reactivar? ¿Cómo han tomado ustedes y cómo sumar esfuerzos para que esto se reactive? Buen día a Ramiro. Buenos días, Miguel. Buenos días, Rodrigo. Y a la ciudadanía en general. Bueno, creemos de que tampoco esto es una gran algarabía, sino más bien un tema de preocupación, pues estos hechos no tienen ganadores, sino todos hemos perdido. De modo que por ahí voy a empezar puntualizando que las pérdidas son al menos en el sector productivo totales, en el sector del turismo totales, porque son 5 semanas de cierre absoluto de hoteles, bares, restaurantes en toda la provincia de Imbabura. Y bueno, la actividad, diría yo, comercial acá en la ciudad de Ibarra, que siempre estuvo activa, pero funcionando, diría yo, al 20 o al 30% según cálculos del propio alcalde de la ciudad de Ibarra. De modo de que el resto de las actividades pues son sumamente preocupantes. Y como usted lo señala, Miguel, efectivamente, este fue un atentado a derechos fundamentales de la población, como el derecho al libre tránsito y el derecho al libre ejercicio de una profesión u oficio que fue realmente conculcado por este paro que, como le digo, causó enormes daños, no solo diría yo a Imbabura, sino al Carchi también, porque el tránsito y el comercio exterior que tiene que obligatoriamente fluir por la provincia de Imbabura, también fue recortado, porque ese libre tránsito que viene por Rumichaca y por el Carchi, pues tuvo muchas dificultades y que solo alternativamente se fluyó por la vía Ibarra-San Lorenzo, que de alguna manera constituyó un alivio, pero un alivio temporal, porque en varias ocasiones también se cerraba esa vía, precisamente por acción de este paro que nos causó infinidad de molestias, torturas y al final, luego de 5 semanas, agotamiento que no solo fue de la población civil de esta provincia, sino también agotamiento que ya llegó a los propios paralizantes, que en los últimos días por sí solos empezaron ya a abandonar la actitud de hecho y realmente pues se empezaron a abrir las vías, como es el caso de las comunidades de Imantag, que impedían el paro, impedían el tránsito entre Ibarra y Urcuquí, que por sí mismo antes de la resolución de la CONAIE, ellos ya abrieron el paso entre Ibarra y Urcuquí. De modo de que ahora aún, como usted lo señala, quedan pocos focos dispersos que aún impiden el libre tránsito entre la ciudad de Ibarra y la ciudad de Cotacachi, y que eso afecta directamente a toda la actividad constructiva de la provincia de Imbabura, porque la mina más importante de donde se obtiene la arena, que es un elemento fundamental para la construcción, está en el cantón Cotacachi, y que fue también la causa de la paralización total de la actividad constructiva en toda la provincia de Imbabura, causando no solo pérdidas económicas, sino también amenazando la pérdida de alrededor de 10,000 puestos de trabajo de los propios paralizantes, porque la construcción es la que más absorbe mano de obra rural y que pues por esta causa también estaba propiciando la conclusión de esta mano de obra en la actividad constructiva. Bienvenido a Rodrigo Gómez de la Torre, un activo
ingeniero vinculado al agro, expresidente de la Cámara de Agricultura de Primera Zona. ¿Cómo ha visto desde Quito esta situación, especialmente en esa zona tan linda, productiva, Imbabura, y el fin del paro? Buen día. Miguel, muy buenos días. Grato estar contigo aquí, Ramiro, y a toda la ciudadanía. A ver, creo que es importante reconocer lo que ha mencionado Ramiro. Las pérdidas son incuantificables. Se han hablado de muchos valores, 70 millones, el sector florícola otros 26 millones, el sector del carchi otros 32 millones, y esas son las que se cuantifican. ¿Cuánto es lo que no se cuantifica? Yo nunca he visto en todos los años que viajo a Imbabura una factura en la Plaza de Ponchos. ¿Cuánto ha dejado de perder el mismo turismo comunitario de las zonas de Selva Alegre, de la zona hacia Selva Alegre 1 y 2, la de Zuleta, San Pablo, que tiene unos tejidos maravillosos y han sido calificados como patrimonio? Entonces, todo eso es muy relevante, adicionalmente del daño social que se ha causado. Son 31 días de paralizaciones, y de aquí todavía falta lo que estamos viendo, algo de movilización, la gente todavía con recelo de moverse. Ayer ya anunciado que se había levantado el paro, todavía hubieron ataques a ciertos vehículos. Estos focos obviamente van a generar todavía un rezago adicional en confianza. Y ahora vamos al otro lado, y llevo a topar al final el tema agrario. Pero hoteles y restaurantes, por ejemplo. Hoteles preparan sus reservaciones, tenían reservaciones completas, la gente reserva con 15, 20, 25 días de anticipación, se preparan comprando los insumos requeridos para esta carga de clientes, y resulta que nada de eso se procesa y nada de eso funciona. Entonces son pérdidas muy cuantiosas. Ahora el sector agrícola, la zona de Zuleta, las propiedades, la producción de leche, producción de papas, se quedó paralizada durante los 31 días. En la zona de Selva Alegre, algo se pudieron llegar a negociaciones con las comunidades para evacuar días algo de leche, pero muchos de los trabajos que también había que hacerse para el cultivo a futuro tampoco se pudo hacer. Entonces, no solamente es la pérdida de lo que se cosechó y no se pudo enviar, lo que ya no se pudo cosechar, sino lo que en el proceso del cultivo quedó parado. Y te topo el caso de quienes pudieron trabajar, y qué bueno que no se paralizó del todo el ingenio. Por ejemplo, Imbabura produce azúcar y de primerísima calidad, pero resulta que las bodegas se quedaron sobreabastecidas porque el producto no podía salir de ahí. Se abastece la caña, se procesa, se produce el azúcar, pero no hay cómo sacarla. Y curiosamente, tanto se quejaban del diésel en el tema costo de transporte, que si subía el 5, que si subía el 10, que si subía el 20%, era la discusión. El costo de transporte para sacar tanto personal como ingreso de insumos o sacar productos de Imbabura y Carchi se incrementó por el hecho de que tenían que salir por la vía Ibarra, San Lorenzo, Esmeraldas y el destino final, o quienes se aventuraron inclusive por la vía de Julio Andrade, La Bonita, Lago Agrio, se incrementaba entre un 300 y 400%. Y entonces el tema es muy, muy serio, y como digo, lo que más me preocupa a mí es el rompimiento social campo-ciudad, porque esa herida va a quedar todavía por un tiempo extra, que hay que ver cómo trabajarla y cómo solucionarla. Ahora, Rodrigo, en ese sentido, ¿cómo volcar los esfuerzos y esperar que haya una total normalidad? A ver, yo creo que esto va a ser algo que va a tomar un tiempo, pero ahorita hay que trabajar en medidas urgentes. O sea, no descartaría que ya oír alguna propuesta de ley de reactivación de Imbabura. Santo Dios,
hasta que la Asamblea resuelva, discuta, acuerde y luego para reactivarse haya que hacer 550 trámites para poder acceder al beneficio. Ya realmente Imbabura se reactivó por sí sola, como lo ha hecho en muchas otras ocasiones, ¿ya? Entonces, más bien vamos viendo medidas y acciones inmediatas. Si el gobierno quiere ayudar, tiene que ser acciones inmediatas, y quienes estamos vinculados a la provincia directa o indirectamente, pues buscar mecanismos de promoción de la provincia para poder desarrollarla lo más pronto posible. Imbabura tiene mecanismos tiene una belleza, tiene culinaria, tiene turismo, tiene todo. Entonces lo que hay que hacer es reactivar, que es una provincia muy comercial, es una provincia donde mueve muchísimo dinero y es una provincia que tiene mucho empuje. Más bien si hay que ver qué es lo que pasa al interno de la provincia, por qué Carchi no se levantó, por qué los conatos de conflicto son Cayambe, Pedro Moncayo hasta Ibarra. Más bien yo creo que hay que indagar un poco de cosas más y escarbar más allá de las vías principales y ver qué es lo que ha sido olvidado en las zonas rurales que hace que la gente, más allá de un financiamiento que sí ha existido, haga que la gente quiera manifestarse y quiera reclamar. Doctor Ramiro Aguilar, a ver, ¿cómo en la práctica? Sabemos que lo perdido no se va a recuperar, hay que pensar de aquí en adelante. Ya lo perdido está, porque no puede haber un día de 48 horas, 24 horas, nada más. Ya se perdió. Ahora, ¿cómo reemprender para volver a la provincia lo que siempre ha sido, esa provincia pujante en los diferentes campos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están pensando? ¿Cómo se están organizando para reactivarlo? Bueno, efectivamente la catástrofe de Imbabura es social y económica. Y lo que aspiramos es que no se nos abandone por el gobierno social y por el pueblo ecuatoriano, especialmente por la ciudadanía de Quito, del centro del país y diríamos de la costa ecuatoriana. Pues nosotros, todo el sector productivo, y en esto quiero coincidir con Rodrigo, no esperamos soluciones a largo plazo como la expedición de una ley. Sabemos que una ley en expedirse aquí en nuestro país demora al menos 6 meses y eso actuando con enorme agilidad. Por lo tanto, para nosotros esa no es una expectativa. Nosotros estamos totalmente claros, todo el sector productivo, que las ayudas tienen que venir en 2 líneas. Primero, que el Ejecutivo tiene que rebajar el IVA al menos por 6 meses del 15 al 8% en toda la región norte del país, especialmente en toda la provincia de Imbabura. Esa es una ayuda eficaz que beneficia a todos, al gran empresario, al mediano empresario y al pequeño empresario. Esa es una ayuda eficaz, oportuna, que tiene que llegar de forma inmediata a la provincia de Imbabura. Y segundo, pues las ayudas que ha anunciado el gobierno, que está anunciando que llegan con $50 millones. Pero eso esperamos que llegue a la banca pública y que la banca pública segmente, a fin de que pueda por segmentos llegar a todos. Porque caso contrario, pues, o se beneficia a un solo grupo y se excluye a otro. En esto queremos ser uniformes. Y luego también esperamos que desde los gobiernos locales también llegue la ayuda al sector comercial productivo. Lo que estamos aspirando es que primero, para el año 2026, se reduzca el monto del valor de la patente. Esa es una ayuda eficaz, oportuna. Y segundo, que en este año 2025 se redima, se excluya del pago de todo lo que significa patentes, recargos y más intereses del pago de todos los tributos municipales, porque si no hay recursos, si hemos estado 5 semanas paralizados, no hay dinero para pagar al municipio tributos, ni siquiera hay dinero para llevar el pan a la casa en muchos de los hogares de los pequeños empresarios. Y coincido con Rodrigo, que no se contabilizó aquí las enormes pérdidas de los informales y también del sector agrícola, que estuvo enormemente afectado, a pesar de que siempre hubo diría yo, hasta casos extremos de la misma vacunación o la misma extorsión
de los paralizantes a los propios actores de la actividad comercial y productiva, que en algunos de los casos, por ejemplo, para el paso de Flores, les exigían una especie de tributo para pasar y poder optar por estas líneas alternas de tránsito que había en la ciudad de Quito, como la vía La Bonita, Lago Agrio, o como la vía que existe por Ibarra, San Lorenzo, Esmeraldas. Claro. De modo de que, en este sentido, pues las penurias que pasó toda la provincia de Imbabura y Carchi fueron enormes. Ahora, ciertamente... Si me permite, Ramiro, vamos a ir a las 7 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, vamos a ir a una cadena oficial para que usted retome su intervención. Quiero dejarle planteado una inquietud. Usted ha hablado de la bajada del IVA de manera permanente por esta temporada y las autoridades, a la cabeza la vicepresidenta María José Pinto fue a Ibarra. Han conversado con el gobierno para interactuar y lograr esta reactivación. Dejo planteada la inquietud, vamos a la cadena. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Esto se acabó. Vamos a abrir todas las vías y tenemos un programa de reactivación económica a las víctimas de estas manifestaciones violentas de más de 50 millones de dólares para Imbabura, para el norte Pichincha y para el sur de Carchi. Para el joven que quería ir a trabajar y le dañaron la moto, eso va para el dueño de la ferretería pequeña en Otavalo que le destruyeron absolutamente todo, para el pequeño productor de leche. El progreso del país nunca estuvo en negociación. Nosotros fuimos elegidos para darle mayor dignidad, darle mayor justicia y darle mayor paz a este país. El nuevo Ecuador no retrocede ni retrocederá. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Dos minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz, la seguridad, que vuelva a la senda del trabajo, la producción, la productividad. Hoy estamos hablando de la situación de la provincia de Imbabura. Dos invitados: el doctor Ramiro Aguilar Pozo, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Ibarra, y el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona. A ver, doctor Ramiro Aguilar, para que continúe usted, decía, han conversado con las autoridades nacionales, la vicepresidenta María José Pinto ha estado en Ibarra, y cuando uno revisa los periódicos de hoy, encuentra, por ejemplo, Diario El Universo dice: empresarios de Imbabura y Carchi piden la reducción del IVA, como usted ya nos señaló, al 8% por 6 meses. Comuneros de Cotacachi desconocen decisión de la CONAIE y anuncian marcha. Es decir, esos focos aislados que tanto daño le han hecho al país. Otra noticia: bizcocheros reportaron pérdidas en la zona de Cayambe. Es decir, todo el mundo perdió, nadie ganó, ni siquiera los indígenas que vuelven a sus comunidades. ¿Con qué? ¿Qué lograron de esto? Crispar más las cosas en el país. A ver, si están las autoridades, ¿qué les han dicho, qué les han propuesto, doctor Ramiro Aguilar? Bueno, yo primero quiero coincidir en que aquí no hay ganadores. Aquí todos somos perdedores. Por ahí empecemos. Luego, pues la vicepresidenta estuvo en el territorio, pero en ese entonces solo se hablaba de cómo encontrar alguna vía de solución, de cómo abrir el diálogo, de cómo colaborábamos para que este tema se zanje y que además no deje, como dice Rodrigo, heridas muy profundas en el tejido social que después son muy difíciles de recomponer. Ahora estamos ya con el gobierno local, con la gobernación está realmente implementando desde el día de ayer mesas con el sector productivo a fin de tratar el tema de la reactivación. Pero en esto no queremos confundirnos. Yo le agradezco a Rodrigo cómo él señala y cómo la visión de Rodrigo, que no queremos ir por el lado de las leyes, porque conocemos muy bien el trámite que tiene la expedición de una ley. La ayuda tiene que llegar de forma inmediata, como dice el señor presidente de la República, a las víctimas. Pero hay que señalar también que tan víctima es el dueño de la ferretería que le cerraron por 5 semanas, como víctima es el dueño del gran hotel,
por ejemplo, de la hostería Chorlaví, de la hostería El Prado, acá en la ciudad de Ibarra, que le cerraron por 5 semanas. Y no es que a partir del día de hoy ya está abierta esta actividad productiva. Esta actividad productiva tiene que promocionarse. Y en eso agradecemos a usted Miguel, que promociona la belleza de la provincia de Imbabura, con todos sus atractivos como gastronómicos, en fin. Pero también para reactivarnos necesitamos la solidaridad del centro del país, de la ciudad de Quito, para que vengan este próximo feriado y nos visiten. Entonces quiero decir que la reactivación del sector turístico requiere de un tiempo adicional para que el turista vuelva a la ciudad de Ibarra, que se inserte dentro de los planes de las agencias de viajes, y esto demorará un mes. Y así está pensando, por ejemplo, Pedro Freire, que también es dueño de una hostería muy importante en el sector de Otavalo, que también estuvo 5 semanas cerrado las puertas. Y todos ellos, no solo es que tuvimos pérdidas, sino la actividad turística tuvo que recurrir a dineros de otras fuentes para cubrir salarios de sus trabajadores. Tuvo que recurrir a obtener dinero para el mantenimiento de las propias instalaciones. De modo de que en eso también hay que pensar. Hay que pensar que las víctimas no son los pequeños, sino hay que pensar que las víctimas de este paro son de los distintos estratos, es decir, de los grandes, los medianos y los pequeños. Y por lo tanto, pues, la ayuda tiene que venir para todos por igual. Ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, a ver, estas palabras de Ramiro que invocan la atención de Imbabura y que no debiera ser solo por esto, hoy con mayor razón, decía que cuando estuvo la vicepresidenta, efectivamente, en Ibarra, el asambleísta de Imbabura, Pablo Jurado, decía en una entrevista aquí en la revista de Opinión y Democracia que la vicepresidenta le dijo: queremos conversar, queremos dialogar. ¿Con qué interlocutores válidos hay? Y realmente desde la CONAIE Central decían una cosa, desde los dirigentes se reunieron con los ministros, resolvieron volver a sus comunidades. Lo cierto es que esto fue un enredo y un engaño para seguir con la violencia. Ahora, si todavía hay estos pequeños focos, ¿cómo ir restableciendo totalmente, Rodrigo, para emprender esta atención, esta ayuda, volcarse hacia la provincia de Imbabura? A ver, Miguel, yo te plantearía 2 cosas. La primera, la confrontación permanente no abona a generar soluciones, ¿ya? Si el partido es verde, azul, morado, amarillo o yo qué sé, ya dejémonos del problema partidista, enfoquémonos un poco, saquemos a la política del problema de Imbabura y comencemos a analizar cuáles son los problemas de fondo que han habido aquí. ¿Ya? Primera cosa, yo creo que ese es el primer paso, porque la política ha abonado a la confrontación. No hemos topado 2 cantones, hemos hablado de Otavalo, hemos hablado de Antonio Ante, hemos hablado de Ibarra. ¿Qué está pasando con Cotacachi? UNORCAC decidió que no, pero ya decidió que sí. Pero Cotacachi es un cantón altamente comercial de artesanías de cuero de altísimo valor. De eso no estamos cuantificando pérdidas todavía. ¿Qué está pasando con la zona de Urcuquí? Otra zona que también ha pasado bloqueada varios días y que también tenemos que ver cómo solucionar. Más bien de Pimampiro no hablamos mucho, que ya vas a Pimampiro, Mascarilla hacia el norte. Y el otro lado, yo sí creo, y esto lo he mencionado en algunos momentos, aquí hay algo más. Yo no estoy seguro si los indígenas realmente perdieron. Los indígenas aquí nos han demostrado algo que pudieron armar, y lo voy a decir en términos reales, pudieron armar una suerte de proyecto piloto de un estado dentro del estado, en donde toda la zona de Zuleta, Otavalo, Atuntaqui y Cotacachi, el estado del Ecuador, el gobierno del Ecuador quedó por fuera y ellos decidían quién se movía, quién no se movía, quién podía comprar y quién no podía comprar, a cuánto se compraba y qué. El gas, se le retiró el subsidio al gas a $15 la bombona. Estos peajes que menciona Ramiro
Son una suerte de chantaje, son una suerte de un Estado totalitario, ni siquiera piramidal, sino vertical. Entonces, ahí yo creo que hay que estudiar un poquito más qué está pasando, donde este conceptillo de la Constitución, de la famosa los estados plurinacionales y las plurinacionalidades, que no está solo en el 2008, que viene desde el 98. Así es. ¿Qué daño puede estar causándole al país? ¿Y qué interpretaciones pueden estar dándole? Porque acabamos de vivir un tema real en la provincia de Imbabura y todavía recién anoche se pronunciaron, porque esto de aquí ha sido visualizado en Imbabura. Pero no nos olvidemos que el pueblo saraguro está reclamando las mismas acciones al sur del país. No descuidemos, no creamos que esto paro nacional y le focalizamos a Imbabura y solamente le botamos la pelota a Otavalo o a Cotacachi o a Antonio Anti. Creemos que hay que trabajarle mucho más al interno para ver qué está pasando en esas comunidades y evidentemente me voy a Urcuquí nuevamente. ¿Qué está pasando en el tejido social de esa zona? Que es la zona más cercana que tendríamos a lo que es la mina de Buenos Aires, que no solo es minería ilegal, es tráfico de armas, es tráfico de drogas, es lavado de dinero, es trata de personas y un sinnúmero de otros aspectos que se conocen a nivel de base, y me imagino que los sistemas de inteligencia, tanto nacionales, militares y policiales también se conoce desde antes del 2019, que fue la primera intervención a Buenos Aires. Porque Buenos Aires, y con esto concluyo, ha tenido intervenciones en el 19, en el 21, en el 22, en el 23, en el 24 y en el 25. Confiemos que ahora sí se pueda tomar control de Buenos Aires y que la minería ilegal, sea de Buenos Aires, sea del río Napo o sea del río Blanco en la zona de Azuay, pueda ser controlada y tal vez regularizada hacia minería legal. En resumen, y para concluir, abonando en este impulso para la reactivación de Imbabura, doctor Ramiro Aguilar, ¿cuáles serían, en resumen, las prioridades que ustedes plantean en esta hora, una vez que se anunció el fin del paro? Bueno, muchas gracias. Bueno, primero, sobre todo el alivio financiero. Creemos de que la inyección de recursos a todo el sector productivo es ahora, no es ahora, es ayer. Y en eso pues hay que pedirle al presidente de la República que su anuncio lo efectivice, pero ya, hasta a través de la banca pública. Y pedirle también a la banca privada, como lo hizo en anteriores catástrofes, reprograme el pago de obligaciones hasta el mes de enero del año 2026 para toda la provincia de Imbabura. Eso es importante. Claro que eso no depende del Ejecutivo, sino depende de la banca privada, pero aspiramos llegar a la banca privada para que tengan la sensibilidad suficiente, porque lo que estamos viviendo es una catástrofe económica y social. Esto en cuanto al gobierno nacional. Y luego también que se trate nuestro requerimiento, que es unánime de todo el sector productivo de Imbabura, la rebaja del IVA. Esto nos va a beneficiar en forma inmediata, va a posibilitar que el comercio a nivel local, a nivel provincial, pueda fluir en forma inmediata. Y cuando fluye el comercio, se activa todo el sector financiero. Fíjense, Miguel, que solo aquí en la ciudad de Ibarra se mueve tal masa monetaria que existen 70 entidades financieras en la ciudad de Ibarra, todas activas. Y pues ahora, durante 5 semanas, estuvieron paralizadas. De modo de que la inyección de recursos financieros económicos es inmediata para toda la población de la provincia de Imbabura. Aquí no queremos ser excluyentes, sino queremos ser inclusivos, que la ayuda llegue para todos, desde el grande, el mediano y el pequeño, sobre todo al pequeño desde luego, pero también tiene que llegar a los otros segmentos de la actividad productiva. De modo de que ese es nuestro requerimiento, no queremos desviarnos. Hay 2 pedidos puntuales al Ejecutivo y hay también 2 pedidos puntuales a los gobiernos locales. De modo de que por ahí estamos totalmente ciertos, totalmente hemos puntualizado nuestro requerimiento y estamos unificados, todas las actividades productivas, no solo del Cantón Ibarra, sino de toda la provincia de Imbabura.
Ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, a ver, en resumen, ¿cuáles serían los puntos que se prioriza? Decía el doctor Ramiro Aguilar, estas reuniones con las autoridades locales, provinciales, ojalá dé la cara el prefecto de la Revolución Ciudadana, Richard Calderón, que agachó la cabeza, y así otros alcaldes, el alcalde Antonio Ante, ¿no? Decir, den soluciones, para eso están las autoridades, para contribuir a la búsqueda de soluciones, poniéndose en primera línea, no eludiendo responsabilidades. Igual en Cotacachi. A ver, ¿cuáles serían las prioridades, Rodrigo? Miguel, evidentemente cada nivel de autoridad tiene sus responsabilidades, pero yo creo que aquí el empoderamiento ciudadano va a ser mucho más relevante que lo que ha pasado. Evidentemente la propuesta de desgaste que la planteamos contigo el 3 de octubre, parece que dio resultado, la gente se agotó del paro, pero esto de aquí deja una brecha muy grande. Y yo sí quiero llamar la atención a algo. Leo redes y se habla mucho de los indígenas, se habla mucho de una confrontación ya inclusive con tintes raciales. Aquí hay que poner nombres y apellidos. Hemos visto algunas caras y algunas voces del indigenado que saltan a la luz y son caras visibles en Imbabura, pero evidentemente las responsabilidades están en Marlon Vargas, están en Leonidas Issa, está en el señor Túqueres que amenazó a Ibarra, está en la señora Terán que buscaba más confrontación y planteaba la compra del diésel. Pongamos nombre y apellido y no confrontemos entre ecuatorianos por si es uno más blanco o menos blanco, más indígena o menos indígena, porque la riqueza del Ecuador está en nuestro mestizaje. Bien, muchas gracias por aportar a este análisis. Tomamos debida nota y seguiremos trabajando por la recuperación ahora de la provincia de Imbabura y en general luego del país, porque esto afectó no solo, si bien estuvo focalizado en Imbabura, a la producción a nivel nacional. Muy amable al doctor Ramiro Aguilar, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Ibarra, y el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Muchas gracias, Ramiro y Rodrigo. Gracias, Miguel. Un abrazo a todos. Gracias, Miguel. Un excelente día, Rodrigo. Muy buen día. 7:16 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y tenemos previsto un diálogo con el penalista y académico doctor Nino Casanelo para hablar sobre los desafíos de las audiencias, tanto en Quito cuanto en Estados Unidos, del exministro de Gobierno de la Revolución Ciudadana, hoy con cuentas pendientes con la justicia, José Serrano Salgado. Supermaxi te invita a la Gran Cava este 24 y 25 en Quito. Este es el evento de vinos más grande del Ecuador. 2 días para descubrir sabores, aromas y vivir momentos únicos